Preside este evento, Programas para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompaña el gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El subsecretario de Integración Sectorial y coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El director general del Hospital de Tulancingo, Yair de Jesús Hernández Villegas. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. La presidenta municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, María Janet Fernández Fernández. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares, por favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En Hidalgo tenemos la fortuna que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, viene una vez al mes. Esta es la sexta visita de la presidenta y a traer, como siempre, buenas noticias a Hidalgo. La presidenta ha mencionado en reiteradas ocasiones que el país tiene una deuda histórica con Hidalgo y ella lo ha correspondido con anuncios muy importantes, con inversiones que van a transformar nuestra entidad en una potencia. Por eso nos da mucho gusto recibirla, presidenta, a la secretaria, al secretario, a los funcionarios que integran su gabinete, porque, insisto, la visita de la presidenta simboliza esa unión y esa fraternidad que tiene la federación con nuestra entidad. Ella dará cuenta de una reunión intensa de trabajo en donde el tema fundamental es la salud, en donde hay un ejército blanco de mujeres y hombres del sector salud que aportan su capacidad y su integridad en beneficio de las y los hidalguenses. Señora presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, Hidalgo es su casa. Bienvenida siempre. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Svarch Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y profunda admiración a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Su presencia, presidenta, no solamente honra este acto, sino que confirma que la transformación en materia de salud que vive nuestro país tiene un rumbo claro y, por supuesto, una profunda convicción social. También agradezco, por supuesto, al doctor David Kersenovich, nuestro secretario de Salud, al señor gobernador Julio Menchaca, a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, al licenciado Carlos Torres,
y a mis compañeros del sector salud, Carlos Ulloa, Zoé Robledo y Martí Batres y Eduardo Clark. Saludo también con mucho respeto a nuestro director del hospital, el doctor Yair de Jesús Hernández Villegas, y a nuestra jefa de enfermeras, Rocío del Valle, que también está aquí presente. Muchas gracias. Por supuesto, quisiera agradecer mucho la presencia de los que hacen realidad este proyecto de país que significa el IMSS Bienestar. Hablo de las enfermeras, de las médicas, de las doctoras, de las residentes, pero también de las cocineras, del personal de limpieza, de las afanadoras. Sin ustedes no podríamos hacer realidad el IMSS Bienestar. Muchas gracias. Informarles que venimos saliendo con la presidenta de una evaluación muy intensa del desempeño del IMSS Bienestar en el estado de Hidalgo. Estamos trabajando por la consolidación de esta nueva institución del Estado mexicano, y cuando nos preguntamos cómo se consolida una institución, la respuesta es con resultados de salud. Este hospital que ven ustedes aquí, el hospital tiene una serie de metas estratégicas que estaremos realizando este año y también una serie de compromisos que venimos a construir de la mano de ustedes. Vamos a arreglar el tomógrafo, vamos a arreglar todo el equipo de neurocirugía y el equipo de imagen del hospital. También, por supuesto, respaldar el origen del IMSS Bienestar, que es la gratuidad. Todos los servicios que brindamos son gratuitos y a la disposición de todas y todos ustedes. Por último, reconocer el trabajo y el liderazgo de mis compañeros en el territorio, del coordinador del IMSS Bienestar en la entidad, el doctor Felipe Arriola Torres, aquí presente. También, por supuesto, de Connie, nuestra directora médica. También está Ana Laura, que es la regional de Tulancingo, y también están los otros 9 compañeros regionales. Informarles también que por instrucción de la presidenta y en conjunto con mi compañera, la secretaria Adriana Montiel, a partir del próximo martes vamos a iniciar la clínica es nuestra en este segundo piso de la cuarta transformación. Iniciamos el martes con todas las asambleas para poder equipar a los más de 400 centros de salud del IMSS Bienestar con un equipamiento óptimo, y lo más importante, que ese equipamiento es definido por la propia comunidad. Presidenta, garantizar que estaremos trabajando con usted en las tareas que nos ha encargado, y en conjunto vamos a consolidar esta red, que es la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Muchas gracias, con su permiso. A continuación, se realiza la proyección del video IMSS Bienestar en Hidalgo. La Clínica es Nuestra 2025 es una realidad. En el IMSS Bienestar te necesitamos para continuar consolidando los servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Participa en la asamblea comunitaria de tu clínica para elegir a tu comité de salud para el bienestar. Ellas y ellos te representarán para continuar la transformación de tu centro de salud y decidir en qué invertir el recurso que les toca. Mujeres y hombres responsables, comprometidos, que saben lo que nuestra clínica necesita, porque nadie mejor que tú para tomar decisiones con conciencia y conocimiento. Recuerda, los puestos que conforman el comité son presidente o presidenta, secretaria o secretario técnico, tesorera, vocal y aval ciudadano. Para continuar con este programa, que ha beneficiado a centros de salud de todo el país, este año se beneficiarán a 8.672 clínicas del IMSS Bienestar, con una inversión de 4.707 millones de pesos. Nos unió como vecinos y nos hizo ver que el centro de salud es nuestro. Tenemos que estar tanto participando la parte social y la parte gubernamental, porque esto equilibra el trabajo y mejora las condiciones de vida de los habitantes de esta colonia. El mantenimiento, infraestructura y equipamiento para clínicas IMSS Bienestar es una realidad. Entérate de cómo participar y conoce la fecha de tu asamblea en imsbienestar.gov.mx.
La Clínica es Nuestra 2025 es más que una inversión, es un acto de confianza. Participa en tu asamblea, vota, elige, involúcrate, porque cuando decidimos juntas y juntos, todo mejora. Para todas las personas, en todos los lugares, construimos los servicios públicos de salud. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el Coordinador General de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto al gobernador Julio Menchaca, a mis compañeras y compañeros de gabinete, a la Presidenta Municipal, al director del hospital y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí en Hidalgo acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en su tercera gira por los estados del país como Presidenta de México. Como ustedes saben, en 2018 inició una transformación profunda en la vida pública de México. En la gestión del presidente López Obrador se obtuvieron resultados sin precedentes en donde sin duda destaca la disminución de la pobreza y la desigualdad. Esto no hubiera sido posible sin los programas para el bienestar, pues con ellos el 80% de las familias de todo el país recibe por lo menos un apoyo de manera directa. Ahora, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, los programas para el bienestar no solo continúan, sino que ahora están reconocidos como derechos. Esto quiere decir que nada ni nadie los va a poder quitar, pues ya están establecidos en nuestra Constitución. Para que esto ocurriera, fue fundamental el respaldo que hace poco más de un año el pueblo de México le dio al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum para continuar con la Cuarta Transformación. Aún con todos estos avances, nuestra presidenta decidió ir por más y por ello creó 3 nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Universal Rita Cetina y, por supuesto, Salud Casa por Casa. Estos 3 programas ya están en marcha y están llegando prácticamente a todos los rincones del país. Este 2025, el Gobierno de México está destinando alrededor de 850,000 millones de pesos en programas para el bienestar, una inversión histórica en beneficio del pueblo de México. Tan solo en Hidalgo, la inversión para este año supera los 21,000 millones de pesos. Esta inversión es posible gracias a que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se permite la corrupción ni los privilegios. Los impuestos que antes se condonaban a los llamados grandes contribuyentes, hoy se destinan en beneficio del pueblo y en obras y proyectos que garantizan el bienestar y potencian el desarrollo regional. Un claro ejemplo está aquí en Hidalgo, en donde se construye el tren de pasajeros que correrá de Ciudad de México hacia Pachuca, y cuyo tiempo de traslado será de 1 hora con 10 minutos. Termino con lo siguiente. El sello de los gobiernos de la Cuarta Transformación es trabajar en favor del pueblo de México, procurando siempre su bienestar y felicidad. Las obras y proyectos puestos en marcha en estos 8 meses de gobierno son fundamentales para garantizar derechos como la educación, salud, agua, vivienda y cultura. Quienes formamos parte del Gobierno de México seguiremos aplicando el modelo de humanismo mexicano, que ha demostrado ser exitoso y cuya prioridad es atender a la gente más necesitada. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta
gira que iniciamos en el país, la tercera gira por todo el país. La iniciamos el fin de semana hace 2 fines de semana. Y uno de los temas, o el tema más importante de esta gira que estamos haciendo nuevamente, es el tema de salud. Ustedes saben que cuando gobernó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le enviamos un saludo muy fuerte, un aplauso hasta allá, hasta Palenque, lo queremos mucho. Hizo muchísimas cosas y entre otras fue hacer esta institución que le llamamos el IMSS Bienestar. Hay 3 instituciones de salud que brindan salud. A ver, vamos a hacer una votación porque aquí somos muy democráticos. ¿Quién está de acuerdo que hablemos y después ya vengan las consignas? ¿Quién está de acuerdo en que nos respetemos a la hora de hablar? Bajen la mano. Bueno, pues vamos a respetarnos y ya que terminemos de hablar, pues ya vendrán las consignas. Bueno, decía que hay 3 instituciones que proveen salud pública. Bueno, ¿qué pasó? ¿No que las mayorías deciden? Son 3 instituciones de salud. La primera, el IMSS ordinario, que es para todos los que trabajan en empresas privadas, tienen seguro social y reciben el seguro social. El director del IMSS es Zoé Robledo, que hace un excelente trabajo al frente del IMSS. La otra institución es el ISSSTE. Todos los que somos trabajadores del Estado tenemos ISSSTE y el director es Martí Batres. Y la otra institución para los que no son trabajadores del Estado y no tienen seguro social es el IMSS Bienestar, esta noble institución, cuyo director es Alejandro Schwartz, que fue el que platicó hace un momento. ¿Quién los coordina a todos? El secretario de Salud, David Kersenovich, que está aquí con nosotros. Bueno, ha sido muy importante el proceso de construir el IMSS Bienestar, pero todavía nos faltan cosas, todavía falta para poder fortalecer y garantizar completamente los servicios de salud. Podría, como presidenta, pues quedarme en mi oficina y ahí nada más tener reuniones. Pero hay que venir a territorio a escuchar a la gente para ver realmente lo que hace falta. Y por eso estamos aquí, por eso vinimos al Hospital General de Tulancingo. Entonces, escuchamos al director del hospital, escuchamos a el personal de salud del Estado, al personal de salud del IMSS Bienestar, y estamos ya trabajando para poder garantizar todos los servicios. Por ejemplo, aquí, como bien dijo Alejandro, hace falta que funcione el tomógrafo. Entonces ya nos dimos cuenta y vamos a poner manos a la obra para que tenga su tomógrafo este hospital y todo lo que se requiere, personal médico y todo lo que se requiere, medicamentos. Que estamos mejor, pero todavía nos falta y por eso estamos aquí para poder escuchar y poder resolver. Y trabajamos en equipo, de la mano, somos un solo equipo, entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Hidalgo, con Julio Menchaca, que es un excelente gobernador, un gran gobernador de este estado, muy trabajador. Trabajamos para poder resolver toda la problemática de
el IMSS Bienestar. Y vamos avanzando. Vamos a realizar todo este diagnóstico, lo que se tiene que resolver, ponerle los recursos y vamos a estar pendientes de que se esté resolviendo todo. Está aquí Alejandro y todo el equipo para que garanticen que funcione adecuadamente este Hospital General. Bueno, como ustedes saben, nosotros llegamos al gobierno, ya nos quedan unos cuantos meses para cumplir el año, llegamos el 1 de octubre del 2024 y somos parte pues de un movimiento de transformación, un movimiento que llegó al gobierno primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Somos gobiernos distintos a los gobiernos que había antes. Los gobiernos de antes que gobernaron en lo que llamamos todo el periodo neoliberal, de 1982 al 2018, esos gobiernos se dedicaron a ver por unos cuantos. Eran gobiernos que miraban exclusivamente a los de arriba. Nunca iban a territorio, no conocían las necesidades de la gente. El pueblo era el último lugar en sus prioridades. Lo que les importaba era quedar bien solamente con los de arriba, con los de más arriba. Y la principal razón de que el pueblo de México haya tomado la decisión de esta gran transformación, pues es que el pueblo quiere gobiernos que gobiernen para el pueblo, por el pueblo, que sean gobiernos verdaderamente democráticos. Así lo demostró el presidente López Obrador y nosotros seguimos la misma línea que inició en el 2018. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México y queremos avanzar con la cuarta transformación. ¿Por qué le llamamos la cuarta transformación? Pues porque hubo otras 3 transformaciones antes en nuestro país. La primera, la independencia de México, hace más de 200 años. Una guerra de independencia que logró que nos separáramos de la corona española. El cura Hidalgo, Morelos, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, grandes dirigentes que encabezaron esta gran transformación, que buscaban independencia y justicia para el pueblo de México. Ahí hubo guerra, pero fue una gran transformación. Después vino la Reforma, con Benito Juárez García y todos los liberales mexicanos, que separaron la Iglesia del Estado y combatieron la segunda intervención en nuestro país, la intervención francesa, y ganaron la segunda independencia de México. Y después la tercera transformación, la Revolución Mexicana. Todas esas transformaciones fueron violentas, hubo guerra. Y nosotros, con el pueblo de México, decidimos que la cuarta transformación tenía que ser pacífica, con el voto de la gente, de manera democrática. Y está cambiando nuestro país, inició la gran transformación, con gobiernos que dedican los recursos, los impuestos del pueblo para regresárselos al pueblo de México. ¿Cómo se integran esos recursos? Con programas del bienestar, con obras públicas. ¿Aumentaron los impuestos? No. ¿Aumentó la deuda del país? No. ¿Qué fue lo que pasó? Se acaba la corrupción y el dinero que se iba a la corrupción pues ahora se dedica a la gente. Por ejemplo, el gran programa de bienestar, el programa de adulto mayor, la pensión para adultos mayores, que es único en el mundo. Ese programa de bienestar tiene un presupuesto este año de alrededor de 500,000 millones de pesos. ¿Antes existía ese programa? No. ¿Y dónde se iba ese dinero? Pues a los bolsillos de unos cuantos. Ahora se regresa a todos los adultos mayores. ¿Se le pregunta a un adulto mayor si pertenece a un partido político para darle la pensión? No. Es para todas y para todos, es universal.
¿Se le condiciona para que apoye a alguien para recibir su pensión? No, es para todos y para todas por igual. ¿Hay algún intermediario que les dé el recurso? ¿Alguien que les diga, pues aquí si estás conmigo te doy el recurso y si no, no? No, es una tarjeta del Banco del Bienestar que reciben todas y todos los adultos mayores del Banco del Pueblo de México para el pueblo de México. Tienen una tarjeta que le llega de manera directa cada 2 meses su pensión para adulto mayor. Bueno, esa pensión ya no solo es un programa de bienestar, no sé si saben, pero ya está escrito en la Constitución de la República, que no importa quién sea el presidente o presidenta, todos los adultos mayores deben recibir su pensión. Es un derecho del pueblo de México la pensión para adulto mayor. El apoyo a las personas con discapacidad, igual, es un apoyo que viene en una tarjeta del Banco del Bienestar. Las y los servidores de la nación, que aprovecho para aplaudirles y agradecerles todo el trabajo que realizan en todo el país. Ahorita lo revisamos. Registran a las personas, una vez que se registran se da su tarjeta y ya cada bimestre se recibe el apoyo para personas con discapacidad. Ese apoyo es un programa de bienestar, pero ya está, gracias a los diputados y senadores, en la Constitución de la República, ya también es un derecho del pueblo de México que todas las personas con discapacidad reciban un apoyo. Igual, la beca de jóvenes de preparatoria. Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben su beca. Los pequeños productores, fertilizantes gratuitos. Y así, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro también es un derecho del pueblo de México. Ahora vamos por 3 programas nuevos de bienestar. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las mujeres de 63 y 64, más de 1 millón de mujeres ya reciben su apoyo. Y hay que estar pendientes porque la inscripción para las de 60, 61 y 62 inicia en agosto de este año, para que este mismo año reciban todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, pensión Mujeres Bienestar. En esta ocasión, el apoyo es solo para las mujeres. Ahora no les toca a los hombres de 60 a 64. Y me van a preguntar, ¿por qué? Bueno, porque las mujeres hemos hecho un trabajo por muchos años que nos ha tocado a nosotras hacer. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta del marido? Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, ya hicieron sus familias, y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como hay mujer presidenta con A, nos toca reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar y
cuando se cumple 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Por eso, este apoyo es para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad. El segundo programa es beca para todas las niñas y niños que van en escuela pública. Este año ya reciben beca todos los que van en secundaria, todas y todos, sin excepción, ya reciben su beca. Se llama Beca Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca. Y el próximo año inician las inscripciones para los niños y niñas de primaria y de preescolar, para que todos los niños y niñas tengan su beca. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que todas las niñas y niños lleguen parejos a la escuela, que las familias tengan lo mínimo indispensable para útiles, uniformes escolares, para lo que requieren de su alimentación, que todo lo que necesiten para la escuela tengan esa beca y que todos lleguen igual a la escuela. Y el tercer programa, están aquí con nosotros las protagonistas y los protagonistas de ese programa. Se llama Salud Casa por Casa. Vamos a darles un aplauso. A ver, levántense para que les demos un fuerte aplauso. Fíjense lo que van a hacer nuestros compañeros y compañeras. Ya siéntense para que no se queden parados. Fíjense bien, son cerca de 20,000 en todo el país. Son enfermeras, enfermeros, médicas y médicos. ¿Qué van a hacer? Van a ir a visitar a su casa a todos los adultos mayores del país. Pero no crean que los van a visitar solamente una vez. Los van a visitar ya, para toda la vida. Una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo del estado de salud del adulto mayor y de las personas con discapacidad. Llegan a su casa, les van a levantar un historial médico, van a revisarlos porque llevan un maletín con todo el equipo y van a poder detectar si los adultos mayores o las personas con discapacidad tienen algún problema de salud, si tienen diabetes, si tienen hipertensión o algún otro problema. Si en la auscultación, en la entrevista, ven que tienen algún problema que es grave, pues los llevan al centro de salud o les mandan un citatorio para que vayan al centro de salud. O si no, van a poder hablar por teléfono a un centro, me van a decir si es cierto lo que digo o no, a un centro telefónico donde hay médicos para que puedan incluso recetarles un medicamento. Ahora, ¿a dónde van a ir a recoger esos medicamentos? Los básicos para diabetes, hipertensión, son como 10 medicamentos. Los van a ir a recoger a las farmacias del bienestar. ¿Dónde van a estar esas farmacias del bienestar? En las tiendas o las antiguas tiendas Diconsa, en los lugares que son más apartados. Ahora se llaman tiendas del bienestar. O a su centro de salud. Pero va a haber una farmacia afuera del centro de salud, que va a decir Farmacia del Bienestar, programa Salud Casa por Casa. Esa farmacia las va a poner Carlos Ulloa, que está aquí con nosotros, de Birmex. En agosto vamos a iniciar poco a poco a poner estas farmacias y obviamente con medicamentos gratuitos, de tal manera que es un programa de prevención de la salud y de atención temprana. Entonces, van a poder recibir en su casa a las enfermeras, a los médicos, a las médicas, para poder atender su salud y les agradecemos mucho. Son de lo mejor que tiene nuestro país el personal de salud, lo mejor, la verdad lo mejor. A las compañeras y compañeros del IMSS Bienestar también.
Nos dimos cuenta de ello en la pandemia. Quienes estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por la de los demás fueron todas las enfermeras, enfermeros, las médicas, los médicos, y por eso México les está eternamente agradecidos. Aprovecho también para decirles a muchos médicos que están aquí que todavía no tienen su base y que todavía reciben contratos precarizados, que vamos a ir avanzando en ello, no se nos olvida, vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir basificando a todos los médicos y todo el personal de salud que trabaja en el IMSS Bienestar, es parte del programa del IMSS Bienestar, el bienestar de las médicas y de los médicos. Bueno, pues estos son los nuevos programas del bienestar. ¿Qué más? En Hidalgo, tenemos muchos proyectos en Hidalgo. Hay dos que quiero mencionar ahora. Vamos a hacer 2 trenes. Un tren, además de reforzar el Tren Maya, el interoceánico que hizo el presidente López Obrador, seguimos con los trenes. Va a haber un tren, no sé si ya lo saben, de México, de Ciudad de México a Pachuca, que ya lo estamos construyendo. Un tren que va a reducir los tiempos de traslado. Y otro que en realidad va hacia Querétaro, pero va a pasar por Tula. Pero les va a quedar cerca, más o menos les va a quedar más cerca. Son 2 trenes que pasan por Hidalgo. Estamos ayudando a mejorar carreteras, hospitales, todo lo que requiere el estado de Hidalgo y lo que podamos hacer por este bello estado. Fíjense, en Tula tenemos un gran proyecto que lo ha pedido desde hace mucho tiempo la ciudadanía. Tula es pues de las ciudades más contaminadas del país. Entonces, la planta de generación eléctrica que hoy usa un combustible muy contaminante, ahora lo vamos a convertir a gas natural para el bienestar de toda la región y particularmente para los que viven en Tula, y también un saneamiento integral de todo el municipio, que es muy importante. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, quiero agradecerles, decirles que recientemente hubo una elección para el Poder Judicial. Es mucho mejor que haya decidido el pueblo de México a que decidan unos cuantos senadores quién va a ser el ministro, los ministros y las ministras. Y fíjense lo que decidió el pueblo sabio. Fíjense, el presidente de la Corte va a ser un indígena mixteco, fue el que recibió el mayor número de votos, un gran abogado indígena mixteco. Después de Benito Juárez no había habido un presidente de la Corte indígena en nuestro país. Es un gran cambio, un cambio profundo. Y en el fondo, pues, ¿qué es lo que nosotros defendemos? Lo primero, los gobiernos deben gobernar con una máxima: por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso es del pueblo, no es de ningún gobernante. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no se nos olvidan nuestros principios. Nosotros llegamos con principios, nosotros no mentimos, no robamos y nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Hidalgo ni al pueblo de México. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.